Aventureros, desde luego que Cristóbal Colón es uno de los personajes no solo más famosos de la historia, sino más misteriosos. El origen de su nacimiento, de su cuna, dónde se encuentran sus restos a día de hoy. Fue Colón el primero que llegó a América. Había estado Colón ya en territorio americano antes de ese 1492. Lo cierto es que son demasiadas las dudas. Es verdad que en Desafío Viajero hemos trabajado varias veces este asunto de los misterios de Colón y del descubrimiento de América, pero hay algunos aspectos que todavía quedaban pendientes. Algunas de esas notas que todos queremos descubrir y seguro que el invitado de hoy nos va a arrojar luz sobre este asunto. Y es que llega a Desafío Viajero Porto Santo, el nuevo libro de Rodrigo Costoya, que nos va a tratar de arrojar luz sobre algunos de los misterios de Cristóbal Colón. Así que, sin más dilación, comenzamos. Rodrigo, bienvenido a Desafío Viajero. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Oye, de verdad que un placer tenerte aquí. Mira, yo estaba tranquilamente andando por una librería hace poco, vi tu obra y cuando leí lo del enigma de Colón, porque por eso con Porto Santo no acabé de reconocer el tema, me lancé directamente a devorar este libro que, mira, voy tan apenas por un cuarto de este. Son más de 600 páginas, hay que decirlo, pero es para degustarlo con calma, porque nos vas a tratar de, contado a medida de una novela histórica, los grandes enigmas de Colón, empezando por el principio de los principios desde su origen. Así que gracias por estar aquí en Desafío Viajero, porque lo primero que tendría que preguntarte es, ¿qué es esto de Porto Santo? Yo creo que sí, es por donde yo suelo empezar, ¿no? Cada vez que hablo de mi novela. Bueno, pues Porto Santo es un lugar, ni más ni menos. Es un lugar que existe, por supuesto, a día de hoy, que se puede ir hasta allí. Yo he estado en muchas ocasiones, como te puedes imaginar. Es una aldea pequeña, un lugar que queda justo a la orilla del mar, de la ría más bien, ¿no? Enfrente a la ciudad de Pontevedra. Y en Porto Santo hay un museo a día de hoy, un museo que obviamente no he fundado yo, ni he construido yo, ni mucho menos, ¿no? Pero es un museo que se llama Casa Natal de Cristóbal Colón, así, con todas las palabras y con todas las letras. Un museo que recrea también esta teoría que dice que Colón nació allí, en esa misma casa, lo que atestiguan un montón de indicios de esta teoría del Colón pontevedrés, del Colón gallego, que tantos y tantos investigadores han seguido a lo largo de más de 130 años ya, al día de hoy. La teoría tiene más de 130 años y desde luego cada vez hay más, como digo, más pruebas que avalan que es la hipótesis más sólida de todas las que existen. Desde luego. Fíjate, hace unos años, cuando hice el reportaje de Misterios del Descubrimiento de América, recibí un comentario de alguno de los suscriptores que dijo, apúntate el nombre de Pedro Madruga y síguele un poco la pista. Ya verás cómo igual te sorprendes, ¿no? Y en un principio, fonéticamente dices Pedro Madruga, ¿qué tiene que ver esto con Colón? Pero el momento en que empezamos a tirar del hilo nos quedamos alucinados, porque si hablamos de las teorías de, bueno, Cristóbal Colón, Ibicenco, que se llega a decir, bueno, ¿en qué se sustenta eso? Catalán, bueno, que salió del puerto de Pals, ¿no? O que venía de los Coulomb, en fin. Hablamos de la teoría genovesa, pero a lo mejor lo más típico es escuchar, y a cualquiera que le preguntes, ¿de dónde era Cristóbal Colón? Todos te van a decir, genovés. Pero en tu opinión, ¿era genovés Cristóbal Colón? Mira, es cierto, en lo que sí coinciden todos los historiadores es que el propio personaje trató de ocultar sus orígenes. ¿Cuál es el motivo? Ahí es donde aparecen, ¿no?, diversas teorías, algunas de ellas, bueno, en fin, bastante precarias, ¿no? Algunos que lo fundamentan simplemente en que tenía que venir de los Coulomb cuando él jamás fue Coulomb, ¿no? O que fue recibido a su regreso de la primera expedición por los Reyes Católicos en Barcelona. Bueno, coincidió que estaban allí porque la corte era itinerante, ¿no?, sin más, ¿no? Son pruebas como muy, no sé, demasiado flojas como para apuntalar una teoría realmente consistente. Ibicenco, judío, se ha llegado a decir, porque trató de ocultar sus orígenes en esa época, ¿no? Bueno, pues pudiera ser un motivo, pero ¿y todo lo demás?, ¿no? Mira, Colón
yo estoy convencido, ¿no?, de que a día de hoy Genovés no podía ser. Genovés no podía ser. Los documentos que han aparecido, que avalan pues, la única tesis, digamos, aprobada, ¿no?, por la ciencia histórica, están cogidos con alfileres porque hablan de un Cristóforo, nunca Cristóbal, ¿vale? Y Colombo, nunca Colón. Es decir, y el almirante jamás fue Cristóforo y jamás fue Colón. Pero vamos más allá, es decir, el hijo de un comerciante de Génova, que era, de un comerciante de lanas de Génova, que era Cristóforo Colombo, estuvo viviendo en Génova hasta los 26 años. ¿Y qué pasa? Que después, por arte de magia, se convierte en el mejor navegante de su época. Eso hay que mamarlo desde pequeños, ¿no? Punto número 1. Punto número 2. Colón no sabía hablar italiano. Cuando se dirigía a Toscanelli, por ejemplo, el gran sabio florentino, ¿no?, lo hacía en latín. Y si hablaba con italianos tete a tete, utilizaban intérpretes. Es que no se sostiene. Y por último, que creo ya que quizás a quien conozca la sociedad de esa época, pues quizás es el dato más demoledor, ¿no? ¿Cómo se va a casar el hijo de un comerciante de lanas, sea quien sea, después, con la dama de la más alta nobleza portuguesa en esa época? Portugal era una gran potencia a nivel mundial, ¿no?, a nivel marítimo. El rey de Portugal era una de las personas más poderosas del mundo y la dama, Teresa de Tábora, que era familiar suya y que está justo un paso por debajo de la realeza. ¿Cómo se va a casar con un comerciante de lanas? Es decir, no podía ser genovés, es imposible. Podía ser, hay otras teorías que son plausibles, no digo que no, ahora yo las he más o menos estudiado todas, he profundizado en una, evidentemente, con más ahínco para escribir esta novela, y desde luego yo creo que es demoledor, apabullante, ¿vale?, la superioridad de argumentos que tiene la teoría del Colón Pontevedrés, pero apabullante completamente. Claro, porque de hecho creo que no se conoce ninguna carta firmada por Colón como Colombo, ¿no? Jamás, Era como nunca. Colón directamente. Claro, ni en Colombo. italiano. Él utilizaba un castellano de la época con más de 500 giros gallego-portugueses. Vamos a ver. Claro. Si se hubiera criado en Génova hasta los 26 años, no sería ese idioma. La jerga náutica que utilizaba era una jerga atlántica, los términos náuticos, la terminología, los nombres de las piezas de los barcos, las maniobras y demás. Era una terminología atlántica, no era mediterránea. Hay muchos argumentos que desmontan la teoría genovesa. Lo único que hay a favor de la teoría genovesa es ese tal Cristóforo Colombo, que fue el único que encontraron, porque todo lo demás que se refiere a un Colón genovés, ese famoso mayorazgo que supuestamente deja él escrito, donde dice aquella famosa frase de "en Génova nací, de ella salí", se demostró ya en la época, en pleno siglo XVI, que ese documento era una falsificación, precisamente para tratar de cobrar los derechos de la herencia de Colón, que eran inmensos, por supuesto, pero ya se demostró por aquel entonces que era falso. Bueno, es que si a día de hoy se hubiesen respetado los derechos de herencia de Colón, pues sus descendientes serían más ricos que Mark Zuckerberg, ¿no?, o que Bill Gates, infinitamente más, ¿no? Hombre, date cuenta, lo primero que le conceden a él en esa negociación con los reyes católicos, en las capitulaciones de Santa Fe, antes de la expedición, por lo tanto, es el título de almirante de la mar. O sea, el almirante de Castilla no era cualquier cosa. Había unos poquitos almirantes, porque eran los que mandaban una flota. No era un capitán o no era un teniente de navío. No, era un almirante, ¿no? Pero es que además le ceden en esas capitulaciones el nombramiento de virrey de los territorios descubiertos, que los tenemos aquí detrás, del virrey, ¿vale? Sabiendo que los reyes nunca iban a hacerse, el océano no se iban a arriesgar a hacer eso, se convertía en rey de facto de todos esos inmensos territorios, ¿no? Insisto, ningún comerciante de lanas hubiera estado en disposición de negociar en esos términos con los que en ese momento eran los reyes más poderosos de toda la península ibérica, ¿no?, y posiblemente de los más poderosos de Europa. Ningún comerciante de lanas, por supuesto. Tenía que ser un miembro de la más alta nobleza para poder llegar a apretar las tuercas de esa manera en ese trato que se plasma con las capitulaciones de Santa Fe. De hecho, yo creo que otro de esos indicios es que no se conocen incursiones de Cristóbal Colón en el Mediterráneo. Alguien que hubiese nacido en Génova, entiendo que tendría un dominio del Mediterráneo, que habría algo escrito ahí, ¿no?
y no se lanzaría supuesto. directamente, sin que se sepa nada de haber navegado el Mediterráneo, hacia Mare Tenebrosum, ¿no? Hacia el Atlántico. Luego no tiene Eso sentido. exacto. Este es otro argumento más que yo quizás voy a desarrollar un poco más, ¿no? Es decir, las únicas noticias que tenemos de navegación de Colón previo a las expediciones que lo llevaron a descubrir la ruta para cruzar el Atlántico son atlánticas. Son bien en la costa de Portugal, en la costa de Galicia, ¿no? Son las únicas referencias que tenemos, que son muy pocas, por cierto, porque es un personaje que surge como de la nada, ¿no? De la absolutamente nada. Pero vamos más allá, es decir, el primer indicio al que, digamos, recurre Celso García de la Riega, ese erudito pontevedrés al que tú aludes precisamente en el vídeo que comentabas antes, es qué nombres le adjudica Colón a los lugares que va descubriendo al otro lado del Atlántico. Allá cuando anda pues, navegando por las Antillas, ya por las costas americanas. Pues esos topónimos, esos nombres que él adjudica, se reserva el derecho de ponerle nombre a cada isla, a cada cabo, a cada bahía, ¿sí? A cada playa incluso, que le parece suficientemente relevante, que van cartografiando además, ¿no? sus colaboradores. Se reserva el nombre de adjudicarle nombres. Hay más de 225 topónimos que Cristóbal Colón le adjudica a accidentes geográficos de la costa americana, descubierta por él, que corresponden con las rías gallegas, y 0 que corresponden con costas mediterráneas o genovesas o de toda esa zona. 0, ¿vale? Por tanto, él adjudica aquellos nombres a esos lugares que va descubriendo, nombres que son los nombres de su vida, de los lugares que ha navegado durante toda su vida, ¿no? Más de 225, insisto. Uno de ellos, por ejemplo, le pone a una punta, a un cabo, le pone punta de la Casa da Cruz, y esa Casa da Cruz, esa Casa de la Cruz, es la casa donde supuestamente él nació, nada menos, y es donde se ubica a día de hoy ese museo, casa natal de Cristóbal Colón, que os comentaba antes, precisamente en el lugar de Puerto Santo, en Pontevedra. Creo que incluso más allá de la toponimia, la heráldica, hay distintas semejanzas entre heráldica gallega y lo que encontramos en países como Puerto Rico, por ejemplo, ¿no? Sí, el escudo de Puerto Rico es el más antiguo de todo el continente americano. Es el primero que se adjudica, la primera heráldica que se desarrolla. Allí no existía la heráldica, las civilizaciones que existían allí se lleva de aquí, ¿no? Este uso cultural. Bueno, pues el escudo de Puerto Rico, invito a todos los que vean esta entrevista pues que lo busquen en su momento en Google, escudo de Puerto Rico, y que a continuación busquen escudo de Pollo, Concello de Pollo. El Concello de Pollo es el ayuntamiento pontevedrés donde a día de hoy se ubica la aldea de Puerto Santo, el lugar de Puerto Santo. Por aquel entonces no existían los ayuntamientos, obviamente son un invento del siglo XIX, ¿no? Pero que busquen uno y otro y verán que son prácticamente iguales. Además son muy peculiares. Es un cordero que está tumbado sobre un libro del que cuelgan unos doblones con una bandera, bueno, en fin, que lo busquen y se sorprenderán seguramente, ¿no? Y con respecto a la heráldica de Colón, también invito a la gente a que busque el escudo de Colón, donde van a encontrar, pues, bueno, un escudo no lo tenía cualquiera, el escudo te lo cedía el poder real, ¿no? Tu escudo, tu heráldica, el derecho a tener un blasón. Bueno, pues en el de Cristóbal Colón veremos las armas de Castilla y de León, pero después veremos dos cuadrantes, está dividido en 4 partes, ¿no? Abajo, las 2 partes de abajo son muy significativas. Una representa unas islas, ¿no? Sobre el mar, que son los territorios que él descubrió, y el otro son 5 anclas. Y este es un dato clave en toda esta teoría, porque un noble tenía derecho a colocar un ancla en su escudo por cada almirante que hubiera tenido su estirpe antes de él. Insisto, el título de almirante no lo conseguía cualquiera. Bien, si Colón tenía 5 anclas en su escudo, quiere decir que hubo 4 almirantes en su familia antes que él. Bueno, pues aquí es donde entra el siguiente investigador. El primero hablábamos de Celso García de la Riega a finales del siglo XIX, ojo, a finales del siglo XIX, que fue a la aldea de Puerto Santo y allí le dijeron, las personas más mayores que había allí le dijeron, ya mis abuelos me contaban que en esta casa nació el descubridor de las Américas. Ojo con la tradición oral, que esa la gente normalmente no se lo inventa alegremente en pleno siglo XVIII, XVII, XVI. Bien. Pues el otro investigador que aparece ya en el siglo XX, en los años 70, 80, Alfonso Philippot Aveledo, pues se pone a tirar de ese hilo de las 5 anclas del escudo y dice, bueno, pero vale, muy bien, supongamos que era de aquí,
que era de esta zona, de Pontevedra, de Pollo, de Porto Santo. Vamos a ver. En su familia hubo 4 almirantes antes que él y él fue el 5º almirante. ¿Qué familia hay por aquí con semejante historial, ¿no? Es una cosa espectacular. Pues solo hay una, los Soutomayor. Y dice él, bueno, entonces, ¿de qué Soutomayor estamos hablando? ¿Era un Soutomayor? Vale, pero ¿cuál era? ¿Quién se convirtió después en almirante en esa época? Y se da cuenta de que no hay ninguno, absolutamente ninguno. Entonces dice, bueno, pero entonces, ¿qué ha pasado aquí? Ha pasado algo raro. Y después de mucho investigar, darle 1000 vueltas, atar cabos absolutamente inverosímiles, se da cuenta de que cuando desaparece Pedro Fernández Llanes, también llamado Pedro Álvarez de Soutomayor, porque bueno, tuvo varios nombres en su vida porque lo fueron adoptando, él nació bastardo, luego lo reconocieron, bueno, en fin. Conocido por todos nosotros en Galicia como Pedro Madruga, muere en circunstancias totalmente sospechosas, justo en el momento en el que aparece de la nada, en circunstancias totalmente sospechosas, un tal navegante llamado Cristóbal Colón. Y de ahí salen, de esas 5 anclas, de esos 5 almirantes, de esos 4 previos a él, más el que fue después, se desarrolla la teoría de Alfonso Filipot, fundamentándose en la de Celso García Larriega, que es la que estas dos fusionadas son las que yo recreo en esta novela en Porto Santo. Qué interesante, porque a mí siempre me ha llamado la atención el tema del apodo, ¿no? De por qué a Pedro Álvarez de Soutomayor se le llama Pedro Madruga. O sea, ¿esto del Madruga se sabe por qué es o no hay conocimiento al efecto? Bueno, hay una teoría, hay más de una teoría, ¿no? Yo de hecho la he novelizado y verás que hay un episodio ahí, ahora te voy a estripar, pero bueno, lo siento, cuando llegues a él pues te acordarás de esto, ¿no? Bueno, él tenía una disputa territorial porque toda su vida fue absolutamente frenética, ¿no? Es decir, todo era, él se hizo enorme, inmenso, heredó algo enorme, pero muy destrozado por la Revolución Irmandiña, ¿no? Que también está novelada aquí en la historia en Porto Santo, ¿no? Algo muy destrozado. Él tuvo que volver desde Portugal y reconquistar Galicia, como se dice, ¿no? Los gorriones se habían levantado contra los halcones, es el eslogan de esta revolución, y los halcones se reorganizaron, se dieron la vuelta, volvieron y los masacraron. Y uno de esos halcones era él. Bien, a partir de ahí él empieza a recuperar todo ese terreno que le había sido arrebatado, y en una de esas disputas territoriales con los señores de Rivadavia, con los Sarmiento de Rivadavia, se encuentran con que una de las posesiones suyas, una de las villas suyas, que son propiedad, ha sido usurpada por los señores de Rivadavia. Entonces él se planta allí y en presencia del juez llegan a un trato, en teoría, llegan a un trato que es que al día siguiente saldrán cada uno de su fortaleza al canto del gallo, y allá donde se encuentren, a galope, uno en dirección al otro, y allá donde se encuentren, pues marcará el límite entre ambos territorios. Bueno, la historia dice que entre los hombres de Pedro Madruga había uno que sabía perfectamente imitar el canto de un gallo y que cantó el gallo a medianoche, que fue la hora a la que ellos salieron. Por tanto, en cuanto amaneció, que es lo que significa pues, ese eufemismo del canto del gallo, en cuanto amaneció, Pedro Madruga estaba a las puertas del castillo de su enemigo con un ejército que había reunido porque era una persona tremendamente influyente, con amigos muy poderosos. Y ahí se dice que gracias a haber madrugado tanto fue cuando empezaron a llamarle Madruga. Seguramente esto no sea cierto porque estas historias son muy típicas del siglo XVI, una asociación de fonética con significados que no se corresponden con la realidad. Seguramente no sea por esto, pero bueno, la historia cuenta esto. Interesantísimo, qué interesante es conocer el origen de... Fíjate, yo llevo años preguntándomelo y me lo acabas de resolver. Claro, yo creo que la pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora mismo es si Pedro Álvarez de Soutomayor, alias Pedro Madruga, es el descubridor de América, es el que, bueno, descubridor para nosotros, ¿no? Que los americanos siempre estuvieron allí. Pero si Pedro Madruga es Cristóbal Colón, ¿por qué Pedro Madruga no llega ahí a la corte y dice: hola, soy Pedro Álvarez de Soutomayor y quiero iniciar este viaje? ¿Por qué esa transición del nombre a Cristóbal Colón? Que yo creo que este es el kit de la cuestión. Sí, esa es la pregunta del millón, obviamente, ¿no? ¿Qué lleva a una persona a fingir su propia muerte y a inventarse un alter ego, a inventarse una identidad ficticia, ¿no? Bueno, pues a lo largo de la historia lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Y bueno, yo qué sé, desde hoy que estamos viviendo tristemente una guerra, pues sabemos también que cuando fue la guerra de Bosnia, ¿no? Sin ir más lejos, a finales del siglo pasado, hace 20 años, 25 años,
uno de los grandes carniceros de esa guerra pues, se hizo pasar por muerto y se inventó, y eso lo podéis buscar también en internet, y os va a aparecer, ¿no? Después lo pillaron y fue juzgado, ¿no? Pero se inventó una identidad falsa, se refugió en un sitio donde él creía que estaba seguro y pues, ahí estuvo un tiempo hasta que lo pillaron. ¿Qué pasa? Lo pillaron en una época en la que existe la fotografía, las huellas dactilares, los documentos de identidad y las pruebas de ADN, sin ir más lejos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a finales del siglo XV posiblemente no fuese tan fácil identificar a alguien que quisiese desaparecer y hacerse pasar por otra persona. Sobre todo si todas las partes implicadas salían ganando con ese trato. Lo que afirma la teoría es que, bueno, sabemos que Pedro Madruga, en la guerra de sucesión castellana entre Isabel, la que luego pasaría a la historia como la católica, y Fernando, por supuesto, y Juana, la que pasaría a la historia con el injusto nombre y cruel nombre y falso de la Beltraneja, bueno, pues Pedro Madruga toma partido por esta última y por su íntimo amigo, el rey de Portugal, que era el tío de esta chica, ¿no? De esta niña de 12 años, pobrecita, ¿no? La que hicieron, ¿no? Bueno, como pierden la guerra, al estar en el bando perdedor, lo desposeen de todos sus bienes, títulos y demás. Lo convierten en un paria. ¿Qué pasa? Que era una persona que había llegado a ser más poderosa incluso que los reyes católicos en determinados momentos, ¿no? Antes de que fueran reyes, obviamente, ¿no? Más poderoso había sido. La red de influencias que él había extendido era brutal, porque aparte iba a ser una persona que aglutinaba en torno a sí todo tipo de prosélitos, ¿no? Gente poderosísima, gente que eran fiel a él, que creían en él, tenía una especie de magnetismo difícilmente explicable, ¿no? Seguía siendo, por lo tanto, un enemigo muy poderoso, que podía orquestar maniobras en la sombra. No olvidemos que esa reina destronada, esa niña Juana, la legítima reina, seguía estando viva, seguía estando en Portugal y podían liársela, bueno, oye, no era fácil, pero podían liarse los reyes católicos a la hora de montarles otra guerra en contraataque, ¿no? Bueno, pues la teoría dice que llega a un acuerdo, que no sabemos quién se lo propone a quién, si Pedro Madruga, los reyes católicos o viceversa, pero llegan al trato de vamos a llegar a un trato, vamos a sellarlo en unas capitulaciones, financiamos una expedición, más que financiarla, porque la financiaron en parte solamente Isabel, el resto pusieron barqueros, el propio Sotomayor puso mucho dinero, avalamos esta expedición, te nombramos almirante de la mar Oceana, pero te haces pasar por muerto. Te haces pasar por muerto, es decir, tú oficialmente has muerto y aparece un personaje diferente, vale. Si la expedición triunfaba, los reyes católicos pasaban a convertirse, porque no olvidemos, ellos querían llegar a las Islas de las Especias, ellos querían llegar a las Molucas, donde después llegó Magallanes y donde después murió, pero hay que atravesar todavía el Pacífico entero, es decir, los cálculos eran erróneos. Suerte tuvieron de que estuviera América por medio, si no hubiera vuelto. Menos mal. Es que si no, es como ir a Johannesburgo por Finlandia, ¿no? Bueno, pues sí, exactamente. De algo así se trataría, ¿no? Sin atravesar océanos árticos, pero en distancia más o menos, ¿no? Sí. El caso es que si la expedición llegaba a buen puerto, nunca mejor dicho, pues se convertían en las personas más ricas y más poderosas del mundo. Y si no, si los barcos se hundían, un problema menos. Se acabó Madruga, se acabó Soutomayor y ya no tenemos esa amenaza encima de nuestro cogote. Esto es lo que explicaría el resultado final, esta especie de carambola final de toda esta historia. Inverosímil, sí. ¿Ha habido situaciones similares? ¿Las ha habido a lo largo de la historia? Por supuesto que sí, por supuesto. Pues bueno, ahí tendríamos la respuesta, porque de hecho, uno de los datos que yo desconocía, que ahora lo conozco gracias a ti, es lo que tiene que ver con la tumba de Cristóbal Colón. Y es que Colón muere en Valladolid. Sabemos que después su cuerpo va a viajar más muerto que vivo, pero parece que tenemos un indicio que una vez más vuelve a unir a los Soutomayor con Cristóbal Colón, ¿no? Sí, él muere en 1506. Ojo, Colón, Colón, documentadísimo, totalmente se sabe dónde estaba su tumba y todo, ¿no? En origen. En Valladolid, efectivamente, en el convento de franciscanos, en una capilla funeraria. ¿Y quién estaba enterrado en esa capilla funeraria ya en 1506? Bueno, desde hacía un tiempo, desde que había muerto. Pues el padre de Pedro Madruga, Fernán Llanes de Soutomayor. Entierran, insisto, entierran a Cristóbal Colón, no a Pedro Madruga, a Cristóbal Colón lo entierran en la capilla funeraria donde está enterrado el padre de Pedro Madruga. En fin,
Y se puede decir más claro, más alto, pero no más claro, ¿no? La réplica sería, entonces, ¿tenemos conocimiento de qué pasó con el cuerpo de Pedro Madruga cuando, años atrás de que Cristóbal Colón aparezca, muere? Pues exactamente ahí está otra de las claves del asunto, ¿no? Siendo Pedro Madruga uno de los nobles más poderosos de su época, fallece oficialmente en oscuras circunstancias en casa de uno de sus mejores amigos, sin estar enfermo, sin que tuviese en principio ningún problema de salud. Él muere en casa de uno de sus mejores amigos, a donde se habían dirigido los reyes católicos a hacer una visita institucional. Y allí muere, oficialmente, en oscuras circunstancias. Pero, oh, sorpresa, siendo una de las personas más poderosas de esa época, como si no lo fuera, nadie reclama su cuerpo. No hay tumba conocida y no se conoce el lugar de enterramiento, por tanto, se esfumó, digamos que se esfumó en el aire, ¿no? Pedro Madruga. Sin embargo, 20 años después de esa supuesta muerte de Pedro Madruga en 1486 en Alba de Tormes, en casa del duque de Alba, pues como digo, 20 años después en Valladolid sí muere Cristóbal Colón y es público y notorio que es así, está documentado históricamente, y lo entierran en la capilla funeraria del padre de Pedro Madruga. Demasiada casualidad, ¿no? Demasiada casualidad. Bueno, una detrás de otra, ¿no? Porque es que es una detrás de otra, porque es como la finca esta que aparece en la escritura de compraventa, perdón, de una finca en Porto Santo, ahí que estoy viendo pues ahí la portada de mi libro, que qué bonita es, por cierto. En Porto Santo aparece una escritura notarial que, de una compraventa, de una venta de una finca, ahí en la aldea de Porto Santo, a un señor, ¿no? Bueno, ¿y quién vende esa finca? Pues el duque de Veragua. Bueno, pues si sabemos que el duque de Veragua es el único descendiente por línea directa reconocido oficialmente de Cristóbal Colón, pues a lo mejor es otro dato interesante, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII, ¿eh? A día de hoy el duque de Veragua se apellida Colón de Carvajal, el de hoy en día, obviamente, porque eso se va heredando, se apellida Colón de Carvajal, y en el siglo XVIII el duque de Veragua de ese momento, final del siglo XVIII, 1790 y pico, vende una finca en el lugar de Porto Santo. Él, insisto, heredero por línea directa de Cristóbal Colón. Si la familia era de Génova, ¿por qué tenía una finca para vender en Porto Santo? ¿No? Es un poco extraño, ¿no? Demasiadas casualidades. Claro, no tiene ningún sentido. Claro, si nos ponemos de abogado del diablo, ¿no? y tratamos de hacernos preguntas también pues, para sacarles las costuras a esta teoría, claro, tenemos datos de los hijos de Colón o de los hermanos de Colón, ¿no? De Diego, de Hernán. Nunca estos dijeron nada de, no, pues efectivamente, nuestro padre era el Pedro Álvarez de Soutomayor, ¿no? ¿Hubo algún comentario, hubo algo en este sentido? Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. A ver, algún desliz hay. Lo que pasa es que son muy puntuales. Vamos a ver, en algún momento sí hay documentos, de hecho, incluso en esa época, que a Cristóbal Colón le llaman Don Pedro Colón. Pedro Colón le llaman, ¿no? Y alguno de sus descendientes también, ¿no? Se sabe que también era atribuido. ¿Qué pasa? Que se lo jugaban todo, es decir, no podía escaparse del secreto, y además yo pues identifico que ese secreto era de un círculo muy pequeño de personas. Posiblemente los hijos, no sé si todos, los hermanos sí, seguramente, ¿no? Posiblemente los hijos, igual no todos, puede que los más jóvenes incluso, bueno, en fin, se les contase otra versión de su historia personal, ¿no? Desde su padre. Pero era un círculo muy pequeño y se jugaban todo lo que ellos tenían, todo lo que iban a heredar, si eso salía a la luz, que es el auténtico poseedor de toda esa riqueza, esas tierras, esos títulos y demás, era el denostado Pedro Álvarez Soutomayor, posiblemente les arrebatasen todo, porque no tenían derecho, porque eso era una estafa, eso era una usurpación de personalidad y no tenían derecho. Y ya bastantes enemigos tendrían en ese momento, bueno, y a día de hoy, si fueran tan ricos, pues seguramente también los tendrían, y aún no siéndolo, ¿no? Ya bastantes enemigos tendrían como para darles munición, ¿no? Para que fueran a por ellos. Entonces, los deslices son totalmente puntuales, son notorios, eso sí, ¿no? En algún caso, llamarle Pedro, pero no se los podían permitir, claro, les iba en ello todo lo que tenían. Claro. Tenemos
cartas de Pedro Madruga para poder comparar la caligrafía con las cartas navales de Cristóbal Colón? ¿Esto se ha hecho alguna vez? Esto se ha hecho, sí. Se ha hecho y los resultados... los resultados son los siguientes, es decir, el peritaje caligráfico que se hizo pues dio unos resultados de superior a un 80%, que era la misma persona que había escrito las dos, pero con bastante tiempo de diferencia de uno a otro, ¿no? Es decir, con bastantes años de diferencia, porque nuestra escritura también va evolucionando a lo largo de la vida, ¿no? Entonces el resultado fue ese, y el resultado de coincidencia que daba el peritaje era tan alto, fíjate, que hubiera sido aceptado como prueba en un juicio en el Estado español. Es decir, casi nada, ¿no? Y ese peritaje, bueno, pues no sé, no se le ha dado quizás, toda la bola que merece, pero bueno, estamos en ello. Se ha centrado más la investigación en el estudio de ADN, que también estamos en ello, obviamente, pero que es francamente difícil porque los medios tecnológicos de momento no permiten extraer conclusiones realmente significativas, ¿no? A nivel científico. Entonces, bueno, cuando esto sucede, cuando la ciencia histórica es insuficiente porque no hay documentación, ¿cómo la va a haber si han pasado 550 años y hubo una ocultación deliberada de datos, ¿no? De los orígenes de esta persona? Cuando sucede esto, cuando sucede que el peritaje caligráfico, hombre, tampoco es concluyente, lo que pasa que, bueno, me parece que es muy potente, que el ADN de momento no se puede hacer, ¿a qué hay que recurrir? Pues hay que recurrir a los indicios que tenemos y utilizar la lógica humana, ¿no? Es decir, cuando todo lo demás no ha llegado todavía, pues utilizamos la lógica y todos los indicios que tenemos, que son muchísimos. Bueno, yo no voy a poner obviamente la mano en el fuego, yo soy un novelista, he escrito una novela, pero desde luego me parece que la superioridad de argumentos de esta teoría con respecto a cualquier otra a día de hoy, insisto, es apabullante, ¿no? Totalmente. Sí, desde luego que yo después de toda la información que he podido obtener, ¿no? De tanto los documentos como de la obra de Celso García de la Riega, como lo que estoy leyendo en tu obra, pues hace que te decantes por esa teoría, ¿no? Que no sé por qué, incluso pues en España no es más conocida, y yo creo que vas por la calle y al 95% de la gente a quien le pares te va a decir que Colón era genovés y ya está, ¿no? Yo creo que tendríamos que dar más pompa a lo nuestro. Y para concluir, yo creo que la pregunta final podría ser, bueno, entonces, si Pedro Madruga se cambió la identidad por la de Cristóbal Colón, ¿por qué elegir ese nombre? ¿Por qué Cristóbal y por qué Colón, apellido gallego? Sí, bueno, vamos a ver, esto es elucubrar, sinceramente, no hay, digamos, un argumento absolutamente contrastado, ¿no? Que digas, pues fue por esto, ¿no? En la novela tú ya conoces al tío Cristóbal, al tío de Pedro, ¿no? Es posible que tuviese un segundo nombre, que se llamase Cristóbal Pedro, es posible, ¿eh? En la firma, os recomiendo también que busquéis el análisis de la firma de Colón, de Alfonso Philippot, y ahí veréis que abajo la firma de Colón, que durante 500 años nadie ha sabido descifrar, porque es una cosa rarísima, ¿no? Hace como un triángulo, después hay una leyenda debajo que no se sabe muy bien qué pone y tal y cual. Bueno, pues empieza poniendo XPO y el PO tiene una rayita por encima, lo cual significa que es un apócope, ¿no? De un nombre, ¿no? Sí. Entonces Cristóbal se escribía con X, Cristóbal, digamos, ¿no? Y Pedro se podía poner así, se solía poner así, PO con una rayita encima, ¿no? Y después viene Fer-Ens, que Alfonso Philippot ha descifrado como Fernández Eanes, ¿no? Que era el nombre originario de este Pedro de Sotomayor. Al parecer, Cristóbal Pedro Fernández Eanes, ¿no? Es posible que, siendo conocido toda la vida como Cristóbal, pues cogiese su segundo nombre, Pedro. Perdón, al revés. Siendo conocido como Pedro toda la vida, cogiese su segundo nombre o su primer nombre, Cristóbal. Y el apellido Colón es posible, apuntan los indicios a que podría ser el segundo apellido de su madre, o un apellido que estuviese presente en la familia de su madre. Los apellidos en esa época no eran como hoy en día, y 200 años después tampoco lo eran, es decir, hace muy poco que los apellidos se adjudican en el orden que conocemos, ¿no? A día de hoy. El primero es el primero de tu padre, ahora ya puede ser al revés, o de tu madre, y el segundo es el primero de tu madre, o al revés de tu padre, ¿no? Esto antes no se hacía, uno prácticamente elegía, ¿no? Sus apellidos, hasta, pues yo qué sé, el arzobispo de Santiago, Fonseca. Bueno, pues él se llamaba Alonso de Fonseca,
Pero es que su hermano, por ejemplo, eligió llamarse Acevedo, porque era el otro apellido de la familia, ¿no? O Valle Inclán, que hace nada, o sea, un personaje del siglo XX, que murió en el siglo XX, vamos, en el 36, no se llamaba Ramón María del Valle Inclán, él se llamaba Ramón Valle Bermúdez, o sea, tenía unos apellidos y eligió esos, sonaban muy bien, es muy bonitos, ¿no? Pero en esa época, ya te digo, el tema de los apellidos se elegía un poco de forma libre, ¿no? En inicio, él posiblemente fuese Pedriño de Zúñiga, como ahí tenemos en esta primera parte que tú estás leyendo, ¿no? En Porto Santo, la novela. Después, cuando es reconocido en el testamento de su padre, pasa a llamarse Pedro Fernández Llanes, el hijo de Fernán Llanes, ¿no? Y cuando lo adopta su hermanastro más adelante por temas legales de herencias, pues pasa a llamarse Pedro Álvarez, porque el hermano se llamaba Alvar. Pedro Álvarez de Soutomayor, ya directamente reconocido como en la línea sucesoria de los Soutomayor. ¿Por qué Colón? Pues insisto, seguramente fuese uno de los apellidos que estaban presentes en su casa materna, en casa de su madre, cuando él se crió siendo un niño bastardo, ahí en la aldea de Porto Santo, y al final pues se trataba de elegir algo que no lo identificase claramente, pero que las personas adecuadas supiesen reconocer. Y yo me imagino que ese ha sido el criterio para elegir esto. Pues ahí tenemos todas las pistas sobre el tapiz. Colón no hablaba italiano, escribía a sus compañeros del ámbito marítimo en latín. Colón nunca firmó como Colombo ni como Coulomb, sino que firmó en su caso como Colón, y es así como se hacía llamar. Colón, no tenemos nada náutico que le relacione con el Mediterráneo, si hubiera sido genovés algo habría, sino únicamente con el Atlántico, ¿no? Y sobre todo que el apellido es un apellido Colón 100% gallego, ¿no? Luego, esos entre otros, pues nos pone un racimo de indicios para que circunstancialmente la prueba pueda determinar que Colón era gallego. Y yo creo que lo has explicado de maravilla, así que lo único que nos queda es hincarle el diente a tu novela histórica Porto Santo, Rodrigo, que yo lo estoy leyendo por las noches, es como el momento de relax que me he cogido mira, te lo estaba diciendo antes off the record, ¿no? Que más o menos estoy leyendo un libro por semana, y este dicho me lo voy a beber despacio, voy a saborearlo porque es una historia que me encanta, y poder trasladarme a la época desde Pedriño, que es un Colón tan apenas de 7 años, y repasar toda su vida novelizada, me parece que es alucinante, y cómo se produce esa transición de Pedro Madruga a Cristóbal Colón. Enhorabuena, de verdad, Rodrigo Costella, porque me ha fascinado y me está fascinando tu obra y la manera en la que magistralmente nos has hablado de la vida de Colón y sus misterios. Y antes de que te vayas, te voy a hacer una pregunta que se llevan todos los invitados de Desafío Viajero, a ver qué me contestas como escritor e historiador que eres. ¿Qué sería si a Rodrigo Costella le ponen a cenar con 3 personajes históricos? ¿A quién meterías en esa cena? Bueno, pues sin duda el primero sería Pedro Álvarez de Soutomayor o Pedro Madruga, o también llamado con el extraño nombre de Cristóbal Colón, ¿no? Ese sería, yo creo que, bueno, sin duda alguna, el primero. El segundo, pues, bueno, el segundo, tercero, bueno, pues yo me veo con alguno de los grandes caudillos de las civilizaciones prerromanas en el oeste europeo, ¿no? Digamos, en esos países gaélicos, que ahí es donde nos vamos con mi nueva novela, que sale nada, no falta ni un mes, el 4 de mayo, ¿no? Con la editorial Espasa, entre el mismo planeta, pues sale mi nueva novela que se titula Hijos de Gael, y con uno de esos grandes guerreros gaélicos, célticos, ¿no? De esa época también, ¿no? Y pues bueno, no sé, el tercer personaje, bueno, tendría que decirte 8.000, ¿no? Pero así uno de corrido detrás de otro. No sé, siempre me ha apasionado la historia de Julio César y bueno, esa época en la que se crea el imperio, ¿no? Y se asimila a Egipto, y hay una historia completamente apasionante por esa época, pues la verdad es que me hubiera encantado también.
Sí, sí. Bueno, de hecho, el otro día vi que Santiago Posteguillo acaba de empezar una de sus, no sé si será trilogía o pentalogía de Julio César, que también tengo ganas de hincarle el diente. Yo creo que es Exa. Creo que va a ir sacando hasta 6 novelas. Yo tuve la ocasión de estar con él, de cenar con él en Úbeda, cuando fui a recoger el premio por mi otra novela, por El gusto de los libros. Y bueno, la verdad es que no soltó prenda acerca del proyecto, pero sí que nos fue dejando pinceladas. Me gusta hablar con él sobre Roma, por supuesto, imagínate. Nos fue dejando pinceladas sobre Julio César, y yo después, al ver que salía este proyecto, dije, ya estaba trabajando en él por aquel entonces, seguramente. Una maravilla. Bueno, pues de verdad que muy amable, muchísimas gracias por haber estado en Desafío Viajero. Os voy a poner el enlace para que podáis adquirir el libro de Rodrigo Portosanto. A mí me ha encantado. Y nada, te dejo a ti las últimas palabras para que despidas el vídeo. Bueno, de verdad que muchas gracias a ti, la verdad, por interesarte por mi novela, por contar conmigo también para estar aquí con vosotros. Y nada, a la gente pues, que vea esta entrevista, yo les voy a decir un poco lo que digo siempre cuando hablo de estas cosas: no me creáis, no me creáis, ni lo que digo ni lo que cuento en la novela. Juzgad vosotros, buscad en información donde sea, en internet hay de todo, buscad y juzgad por vosotros mismos, sacad vuestras propias conclusiones, sed críticos, ¿vale? Yo en su día, cuando esta teoría llegó a mí, me eché las manos a la cabeza, pero ya está otro iluminado, y lo que hice fue eso precisamente, ¿no? Buscar, ponerme a bucear y tratar de encontrar pues, bueno, qué tenía de veraz o qué tenía de locura, ¿no? Y claro, la sorpresa que me llevé fue enorme. Entonces no me creáis, leed la novela, eso sí, porque creo que es una buena novela, sinceramente lo creo, que vale la pena leerla, que tiene muchísimo ritmo, que te engancha, que pasa un montón de cosas, que te engancha también por los sentimientos y que vas a descubrir un historión bueno, pues oculto hasta el día de hoy, ¿no? Y muchas gracias a ti de nuevo, Luis, por haberme invitado. Bueno, pues estupendo. Aventureros, como dijo Mulder, la verdad está ahí fuera. Así que con obras como esta, desde luego que será un chorro de agua fresca pues para tantas dudas y una historia tan marcada y tan reescrita que habría que actualizar sobre la vida de Cristóbal Colón. En fin, nos vemos el próximo domingo. Gracias, aventureros, por estar ahí una vez más y hasta la vista. Nos vemos.